Hola, tardes a todas. Bueno, vamos a empezar. Antes de empezar, bueno, vamos a hacer como que una dinámica de a ver qué nos acordamos de lo que hicimos la semana pasada. En ese caso, ¿de qué hablamos la semana pasada, muchachas? ¿Cuál fue el tema que hablamos la semana pasada? A ver, Teresa, ¿de qué hablamos la semana pasada? ¿Cuál fue el tema central? Hola, buenas tardes. Pues Buenas la tardes. clase pasada hablamos del IVA acreditable, IVA trasladado, el porcentaje que se calcula con el IVA, ya sea que sea con tasa al 16, tasa cero, tasa exento, y cómo se maneja y esas cosas. Ok, muy bien. Bueno, a ver, Paola Berenice. Hablando de lo que decía tu compañera, ¿cuántas tasas hay en la ley del IVA, Paola Berenice? La del 16% y la exenta. ¿Y cuál otra? Tasa Nada más. cero. Ok, muy bien. En la ley vigente hay tres tasas, así tal cual. Y al último tenemos un estímulo del 8% en zona norte y zona sur, ¿vale? Muy bien. Claudia Olvera. Claudia Olvera, ¿sí está Claudia? Sí, aquí estoy. Buenas noches. Buenas noches, Claudia. Bueno, dentro de esa situación de la mecánica del IVA, en ese caso, ¿por qué le decimos traslado? ¿Por qué se refería a eso de traslado? ¿Qué es lo que hacemos ahí? Eh, porque ya se pagó y lo tenemos que desglosar, ¿sí o no? ¿Por qué hacemos esa cuestión de traslado? Porque cobramos ese IVA y tenemos que reportarlo. Ok, exacto. Bueno, es una cuestión, mmm, porque el IVA, como dicen, no es nuestro, porque al final de cuentas el IVA, lo tenemos que, como dijo su compañera, presentarlo ante la autoridad, porque son dos IVAs y esos dos IVAs hacen un traslado. Por eso decíamos que el IVA es un IVA indirecto, porque haces un traslado entre los dos IVAs y hacemos la mecánica que les dije, que es tomar la base, luego desglosarlo, como dice su compañera, el desglose, y ahora sí, hacemos la diferencia entre los dos IVAs. Eso es lo que hablamos de traslado, ¿vale? Eso es lo que habla del traslado, sobre todo del traslado entre los dos IVAs. Y como dice su compañera, lo debemos presentar ante las oficinas, o es decir, ante el portal de SAT actualmente, ¿no? Es por eso. Ok, muy bien. Elizabeth, ¿ahí está Elizabeth? Sí, profesor. Una o dos obligaciones del IVA, ¿cuál sería, Elizabeth? Obligaciones del IVA. Uh-huh. ¿Cómo, profesor? No le entiendo. ¿Qué obligaciones tenemos nosotros como contribuyentes en el IVA? Ah, a reportar el IVA, a trasladarlo a cuando ya en una venta ya me la han pagado, y a disminuirlo, a disminuir el IVA acreditable de una compra también cuando ya la he pagado. Tengo que hacer la diferencia y declarar, ya sea que tenga saldo a pagar o saldo a favor, los 17 de cada mes en la declaración del IVA. Muy bien. Ok, muy bien. Brenda Morán, ¿a qué le llamamos Dios? Ay, no escuché, por ejemplo. ¿A qué le llamamos Dios? ¿A qué le llamamos Dios, Brenda Morán? ¿Me viste, Brenda? Bueno, a ver, Teresa, ¿a qué le llamamos Dios? Es la declaración informativa donde reportamos todos los proveedores que tuvimos, donde especificamos cuánto
IVA cobramos, cuál fue la tasa y va detallada. Ok, bueno, aquí no es el IVA que cobramos, es el IVA que es acreditable, básicamente. Es el Ay, IVA sí, que cobramos más bien. ¿Vale? Y como dice compañera, es de las distintas tasas si tuviéramos y las retenciones, ¿vale? Esa es la DIOT, que era el programita que yo les dije que había un formatito y luego actualmente hay que subirlo al portal. Todavía se puede mandar de la anterior versión porque a veces puede ser complementarios de otros años. Bueno, eso es en general. En fin, a ver, ¿está Elizabeth? Sí, profesor, acá estoy. A ver. En el artículo 2 de la ley del IVA, ¿de qué trata? ¿De qué tipo de tasa trata? Mm, ¿De los exentos, profesor? ¿De la tasa cero? De la tasa cero, exactamente. Sí, de la tasa cero, que no es igual al exento, porque en la tasa cero sí podemos acreditar el IVA que pagamos y en el exento no. Exacto, muy bien. Ok, muchachos, bueno, ¿para qué les hice que me dijeran todo eso? Pues para que se acuerden, porque lamentablemente son muchas semanas y pues volvemos al punto, como son muchas semanas, muchos temas, pues en algún momento se les olvida, ¿no? Entonces, les hago recordar un poco del tema anterior. De hecho, les hubiera preguntado desde el principio, pero ya no me quise ir para más atrás, ¿no? Entonces, lo mínimo que voy a hacer cada semana es hacer esta dinámica para que se acuerden, porque pues sí son muchas semanas. Si se dan cuenta de los que eran, ahorita pues ya son bien poquitos, o sea, ya son 1, 2, 3, 4, 5, y creo que por ahí hay un compañero de ustedes que luego entra. Son como 7 ya fijos, entonces hay que acordarnos y también pues ahí seguir progresando, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora lo que es la ley federal, pero en cuestión de finiquitos y liquidaciones. En ese caso, bueno, vamos a ratito también voy a abrir la ley federal para que veamos unas cosas que a lo mejor en las diapositivas no se encuentran, porque pues obviamente simplifiqué lo más que pude, ¿vale? En este caso, el finiquito, bueno, es un documento el cual pues nos va a servir o nos va a amparar de ciertas cuestiones cuando hay termina la relación laboral que hay con un trabajador. En ese caso es una de las formas que se extingue la relación laboral de un patrón con un trabajador, ¿vale? Que por eso también vamos a hablar de lo que es pues lo que es la relación laboral, porque tiene que ver con la cuestión del finiquito. El finiquito pues está conformado por lo que es el aguinaldo, lo que es las vacaciones y la prima vacacional. Ese es lo mínimo que se le da al trabajador, que como a veces en los anuncios dicen prestaciones mínimas, ¿no? Sí, Paula Berenice, ¿qué duda tienes? Es respecto al tema anterior. Estuve checando la actividad que viene ahora sí que en el Excel que nos mandó, y me quedó la duda o me confundí en el cómo registrar ya cuando se paga el IVA en los esquemas, me parece. Ah, ok. Ok. Bueno, cuando pagamos, bueno, ahorita que abramos un Excel, te lo hago, ¿vale? Otra vez. Por No, favor, sí, gracias. no te preocupes. Ok. Sí, de hecho ahí estaban los ejemplos, ahí en el archivo, pero no te preocupes, ahorita te los vuelvo a decir. Bueno, volviendo al tema, se me, se me raya el disco duro, ¿no? Por ahí dicen. Bueno, como les decía, el finiquito es un documento que nos comprueba la extinción la extinción pues de la relación laboral, que en este caso, les vuelvo a decir, se conforma de 3 prestaciones básicas, que es el aguinaldo, las vacaciones y la prima, y esas son las prestaciones mínimas de ley que tenemos. Obviamente luego puede haber otro tipo de situaciones y luego en el mismo finiquito puede haber sueldos, los sueldos que ya se hizo dentro de la nómina. A veces, muchas veces algunos en el mismo finiquito, cuando el empleado
trabajó tantos días, ahí mismo pone la parte de su nómina. Muchos no hacen la nómina y lo mandan al finiquito, que yo diría que lo más correcto es cada cosa en su lugar, ¿no? Pero algunos sí lo llegan a hacer, no hay problema, pero yo digo que hagas tu recibo de nómina y aparte el del finiquito, ¿no? Para tener eso por aparte, ¿no? Pero eso ya depende de cada quien. Pero bueno. En este caso, en el finiquito, hay dos leyes que hay que analizar. Una de ellas es la ley del ICR, por la cuestión del ICR, obviamente del impuesto, que ya tenemos que cuánto es lo que hay que tener de retención al último de todas esas prestaciones, que algunas están exentas de acuerdo al artículo 93 de la ley del ICR, y la otra, obviamente, la ley federal de trabajo, en donde ya nos va a decir qué es el aguinaldo, cuántos días le corresponden por ley, cuánto es de prima, cuánto es de vacaciones, etcétera. Que hoy actualmente hablamos de vacaciones que dignas, ¿no? Porque ya son más, son 12. También hablamos de lo que es la liquidación. En la liquidación, bueno, lo que va a ir es básicamente los 3 meses o 90 días, van a ir 20 días también en algunas cuestiones y la prima de antigüedad. Eso es lo que va en la liquidación, que eso es un calculito aparte del finiquito, pero cuando hacemos toda la liquidación va junto el finiquito y la liquidación. Ahí es cuando ya ahora sí ya indemnizamos a la persona cuando nosotros lo despedimos, sobre todo injustificadamente, ¿no? ¿Qué es eso? Pues algunas de las cuestiones que nos dice la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Que nosotros no podemos, pues básicamente hacer ciertas cuestiones como, pues dañar a la persona, ¿no? En ese sentido, en cualquier tipo de acto, ¿no? Y otro tipo de situaciones. O en su caso, pues como lo que pasó en el COVID, ¿no? Que muchas personas tuvieron que despedirlas. A lo mejor eso fue un despido justificado, pero al final de cuentas, pues le toca una liquidación, ¿no? Su finiquito, sus 90 días, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas que tuvieron esa situación, pues ya no podían más y entonces lo tuvieron que haber despedido, ¿no? O en su caso, pues lo que muchos hicieron, pagarles la quinta o lo que podían, ¿no? Pero bueno, muchos sí los llegaron a despedir, entonces pues sí, tuvieron que haber hecho esto. Bueno, eso es un poco de como introducción de lo que vamos a hablar. Bueno, en este caso aquí, bueno, les dejé que es el finiquito. Aquí ya nos dice, es un documento laboral con carácter legal y vinculante utilizando para dar por terminada y zanjada una relación profesional entre el empleado y la empresa. Bueno, que era lo que yo les decía, que es un documento que nos comprueba la extinción de la relación laboral, que en ese caso, pues, como dijimos, ¿qué es la relación laboral? Pues es la relación que hay entre un patrón y un empleado, es decir, la subordinación que hay del empleado, ¿no? Que para eso también vamos a hablar de lo que es el patrón, ¿no? Que el patrón es básicamente la persona físico-moral a la cual una persona, un individuo llamado trabajador, le da un trabajo subordinado, ¿no? Bueno, esas son algunas situaciones de lo que es el finiquito. En este caso también nos dice, bueno, ¿qué pasa si el patrón se niega a ciertas situaciones de dar indemnización? Pues tiene que pagar un importe de 3 meses, que eso es lo que llamaban los 90 días, ¿no? Pero en ese caso es por lo que les vuelvo a decir, cuando son despidos justificados y injustificados, que eso también pues ya nos va diciendo por qué. Bueno, un poco aquí viene dice, el patrono que despida a un obrero sin causa justificada por haber ingresado a una asociación de sindicato, por haber tomado parte de una huelga, estaría obligado a la elección a cumplir el contrato a indemnizarlo por el importe de 3 meses, que ese se podría decir que es un poco el fundamento, entre comillas, de lo que es la indemnización, que hay que darle 90 días, ¿no? O 3 meses, ¿no? Que eso es parte de lo que vamos a hablar de la indemnización. Bueno, ¿qué se entiende por relación de trabajo? Bueno, cualquiera que sea el acto que le dé origen a la prestación de un trabajo personal subordinado. ¿Qué se entiende por trabajo? Bueno, eso lo hablamos para saber por qué estamos, obviamente, esta cuestión de la pérdida de la relación laboral, ¿no? Bueno, trabajo es toda actividad humana, intelectual, material, independiente del grado de preparación técnica por cada profesión o oficio.
Ahora sí, ¿qué es el salario? Bueno, es la retribución que debe pagar el patrón a un trabajador. El salario se integra de los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, prima, comisiones. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de esta parte del salario integrado? Bueno, vamos a hablar porque se supone que nosotros para hacer la indemnización necesitamos el salario diario integrado, que eso es lo que vamos a hacer. En el caso del finiquito no se requiere, es por salario diario. En el caso de algunos cálculos, por ejemplo, todos los cálculos que hagamos laborales, esos son con salarios. En el caso de que hagamos un ICR para representar la retención, es decir, lo que vamos a hacer después de todo el cálculo del finiquito, que hay que hacer la retención de ICR, en caso de, eso es con UMAS. ¿Por qué? Porque la parte fiscal se maneja actualmente con UMAS. Y en el caso de hoy, el mínimo general va a ser 278.80. Y es importante conocerlo porque de ahí vamos a basarnos luego para esa cuestión de la prestación exenta, es decir, la parte exenta que nosotros en algunos casos vamos a no grabar para el caso del ICR, ¿vale? Por eso también es importante conocer cuánto es del mínimo, cuánto es de la UMA, etcétera, ¿vale? Bueno, para determinar, según el artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo, el monto de las indemnizaciones deberán de pagarse, los trabajos se tomará como base el salario correspondiente al día en que nazca el derecho a la indemnización, incluyendo la parte proporcional de las prestaciones. Bueno, en este caso lo que se toma es el salario diario integrado, ¿vale? Para el caso de las indemnizaciones. ¿Qué es el salario diario? Bueno, es el salario mínimo que nosotros nos están garantizando. Ese es el mínimo que se debe tomar. En el caso del salario diario integrado, bueno, va a estar, como decía, en el artículo de que se integra de los pagos hechos en efectivo, cuota diaria, gratificaciones, pero las mínimas prestaciones de ley, que es con lo que se hace el salario diario integrado, pues son las vacaciones, la prima, el aguinaldo, que en ese caso, bueno, las vacaciones, eso es con lo mínimo que se hace el salario diario integrado. Por ejemplo, tenemos un monto de ¿de cuánto? Bueno, ya no les puse ahí, creo. Chihuahuas, no trae el monto. Yo creo que sí lo traía. Bueno. Bueno, lo que vamos a hacer primero para obtener el salario diario integrado es tomar lo que son los 365 días, los 15 días entre 365 días, y luego tomar lo que te corresponde de prima lo que es la prima de vacaciones, y multiplicarlo por los días de vacaciones, y ahí vas a tomarlo. En ese caso vamos a tener un factor, y ese se multiplica por el salario diario. Es muy similar a esta, que es tomar los días del aguinaldo entre 365 días, tomar los días de vacaciones por la prima vacacional entre 300, que aquí ya está desglosado, que es 15 días entre 365, luego los 12 por los 12 días, que son los de vacaciones, por lo que es el porcentaje entre 300, y ya nos va a dar un factor. Eso se suma y nos va a dar el salario diario integrado, que sería 1.0493 actualmente. ¿Por qué? Porque les vuelvo a decir, ya cambiaron las vacaciones. Actualmente las vacaciones son de 12 días. Bueno, eso en el caso de un salario diario integrado normal. En el caso de que si tuvieras un salario diario con algunas variables, como por ejemplo las comisiones, ¿qué haces? Bueno, en ese caso lo que haces es tomar las comisiones entre los números, entre el bimestre, y ya te va a dar el monto. Ese monto lo vas a sumar con lo que ya tienes de salario diario integrado. Eso es lo que harías cuando es comisionista. Bueno, ¿qué es el aguinaldo? El aguinaldo es una gratificación anual. En ese caso lo que se hace es pagarla a más tardar el día 20 de diciembre, que eso es lo que supuestamente se tiene que hacer en el día a día o en la realidad.
este es el fundamento principal de lo que vamos a hacer, es decir, de una de estas prestaciones que dijimos que se hace el salario diario integrado, que son porque son prestaciones mínimas, se va a tomar como base el artículo 87 en ese caso. ¿Y cuánto es lo que nos dice que es mínimo? 15 días, ¿vale? Es decir, nosotros vamos a tomar los 15 días por tanto, ¿no? Por el salario diario. Eso es en base a que tú cumplas anualmente en una empresa. Si no, se hace una proporción. Bueno, en ese caso también nos dice qué pasa cuando ya cumpliste el año, que en ese caso quiere decir que también, o más bien, ahí te dice qué pasa cuando tú no has cumplido todo el año. Dice que le vas a hacer una parte proporcional del mismo, es decir, el mismo artículo te dice qué vas a hacer. Ahí vamos a tomar los días trabajados, ¿vale? De acuerdo a esa proporción, que eso es lo que se hace en el cálculo. Bueno, vamos a proceder. Las vacaciones, bueno, de acuerdo a las disposiciones, ¿qué son las vacaciones? Bueno, las vacaciones, pues en sí es un derecho de los trabajadores, los cuales en este caso no se pagan, se gozan, y en ese caso nosotros debemos de dárselas o más bien es anualmente, es un periodo de vacaciones pagadas y lo mínimo que nos dice actualmente son 12 días. En ese caso nos dice que a partir del año sexto se va a ir sumando 2 días, que es, bueno, esta tablita, ¿no? Que es el primer día, 12 días, el segundo año, 14 días, el tercero, 16, y el cuarto, 18, y llegando al quinto, solamente van a pasar 5 años y ya los vamos a ir sumando otra vez. Eso es lo que nos dice esta parte del artículo 76. Bueno, eso es en parte un poco de estas cuestiones. Por ahí creo que no puse la de la prima vacacional, a ver si está más adelante, pero bueno, si no ahorita lo pongo, lo busco en la ley federal. Bueno, en el caso de por qué terminan las relaciones laborales, que era la situación que yo les decía, que a veces por esa situación hay despidos justificados o simplemente el finiquito. En el caso de la terminación, pues uno es por el mutuo consentimiento, que eso es cuando obviamente haces el finiquito y vamos a irnos a otro trabajo. La muerte también es otra cosa de hacer el finiquito. La terminación de obra vencimiento, porque también hay empleos que se hacen por obra. La incapacidad física o mental y la prestación del trabajo y en otros casos de acuerdo al artículo 434. Bueno, vamos a... Bueno, para la indemnización, les vuelvo a decir, hay 3 meses, según los artículos son el 48 y el 50. En el caso de una indemnización de 6 meses, si la realización fue por tiempo indeterminado y mayor a 1 año, de acuerdo al artículo 50. También hay una indemnización de los 20 días, que eso, bueno, también hay que checarlo por qué situaciones se están dando esas indemnizaciones de 20 días. La prima de antigüedad, bueno, son 12 días con un tope de 2 veces el salario mínimo. La prima por renuncia debe de tener más de 15 años. Bueno, la prima en regular se supone que la misma ley federal del trabajo nos dice que para que tengan el derecho deben de tener por lo menos 15 años en servicio, pero en algunos casos la prima de antigüedad muchos lo llegan a dar en el mismo finiquito. ¿Por qué? Pues básicamente por la antigüedad que tienen los trabajadores, las expensas de que en el caso de que ellos quieran ir ante una autoridad, pues no digan que nunca se les dio alguna prestación. Bueno, o alguna situación de ese tipo, pero muchos sí llegan a poner la prima de antigüedad en el finiquito. La indemnización de 4 meses de salario más 20 días más la prima de antigüedad en los siguientes casos: en trabajos reajustados con implementación de maquinaria o procedimiento de nuevos trabajos. La prima de antigüedad, bueno, la prima de antigüedad, como les decía, se pagará a los trabajadores que cumplan voluntariamente su empleo siempre que hayan cumplido los 15 años. Eso es lo que les decía, que de acuerdo al 162 es lo que nos dice, que siempre se va a pagar siempre y cuando tengan este requisito, que es 15 años.
En algunos casos, pues les vuelvo a decir, llegan a poner el finiquito en la prima de antigüedad, les llegan a dar. Reinstalación o indemnización. Bueno, en algunos casos se supone que tiene el empleado un mes o más, a más tardar un mes para que lo reinstalen en sus, de nuevo al empleo o a un empleo similar ahí dentro de la misma empresa, obviamente. Por eso luego muchos hacen esto, para que los reinstalen. Pero en ese caso, bueno, dice artículo 48, el trabajador podrá solicitar ante la autoridad conciliadora o ante el tribunal si no existe arreglo conciliatorio que se reinstale en el trabajo que desempeña o que se le indemnice con el importe de 3 meses, que bueno, esto era lo que les decía, que luego el trabajador puede, pues pedir que se le reinstalen nuevamente, pero si no, pues va a tener que ser indemnizado. ¿Por qué? Por 3 meses de su salario. Si en el juicio correspondiente no comprueba que el patrón la causa de rescisión del trabajador, tendrá derecho además a cualquier acción intentada que se le pagan los salarios vencidos, computados del despido hasta un periodo máximo de 1 año. Si el término del plazo señalado en el párrafo anterior no ha cumplido el procedimiento, no se ha dado el cumplimiento a la sentencia, se pagarán también al trabajador los intereses que generan el importe de 15 meses del salario. Bueno, eso es en causa de rescisión y que no lleguen a un arreglo siempre en los juicios. O en ese caso anteriormente iban a hacer un arreglo a Junta de Conciliación y Arbitraje, hoy le llaman tribunales, y en ese caso cuando no llegan a un arreglo, pues tendrían que, una de dos, o lo reinstalan o quedan de por medio con un pago. Si en ese pago ellos están conformes, pues ya con eso quedan en el arreglo, la persona que está, el funcionario que está encargado de la Junta de Conciliación y Arbitraje, da visto por bueno, firman y ya, se acaba. Es decir, llegan a un convenio ahí mismo, ¿no? Un convenio ya redactado por la autoridad de ambas partes y ya. En ese caso es hasta ahí. En el caso del reinstalarlo y como dice ahí que no quiera, pues se le va a hacer una indemnización. Por eso es que este tema es pesado, porque es pesado por la situación que tienen con los trabajadores. A veces los trabajadores tienen ciertas situaciones y uno como patrón, ¿por qué? Porque tanto el patrón como que ahorita voy a abrir la ley federal para que veamos por qué podemos justificar la situación de una salida, ahí no lo puse, porque ahí dice causas de recesión o algo así, dice, no me acuerdo, pero es uno de los dos, donde básicamente dice que el trabajador no puede llegar en estado de ebriedad, no puede pelearse con el patrón o con algún familiar, etcétera. Bueno, sí, Teresa, ¿qué duda tienes? Ese contador, ahorita hablando de ese tema, una que puede influir pues son las actas administrativas. Nada más que tengo una duda. Aquí en mi estado, en Nayarit, yo quise meter actas administrativas a un trabajador y me comentaron que ya no existe eso, que yo le puedo levantar un acta a mi trabajador donde me firme él, firme yo y 2 testigos, pero que ya no es necesario meterlas ante el juzgado, vaya, o ante conciliación para tener su validez. No sé usted si tenga conocimiento de eso. Sí, ya había oído que habían dicho que no es tan importante ahorita porque creo que ahora por la misma cuestión de que ahora ya se van a juicio, se van a tribunales. Aún así sí te sugiero que levantes la acta administrativa para que tengas ahí pues un acto ya ahí de que sí se hizo cualquier cuestión y que en el momento que ellos vuelvan a residir, pues ya hay algo, porque si no, un respaldo, ¿no? De lo que se empieza a hacer, porque luego los empleados lamentablemente son bien especiales. Digo, lamentablemente, sí, yo entiendo que hoy se les cuida demasiado por la cuestión de derechos humanos, nació a origen de todo eso,
pero también el problema es que están, pues, como que descuidando la parte del patrón, porque luego los empleados, pues, se vuelven, ¿cómo se puede decir? Pues, Fallosos. mañosos, sí, mañosos, porque se dan cuenta de todos los beneficios que tiene, a los derechos que tiene, y en vez de decir, ah, sí, es un beneficio que yo me estoy ganando, pero que yo tengo que redituarle pues sí, a redituar a la situación, porque sí, bueno, ya me gané esto, ya me gané aquello, pero yo tengo que seguir trabajando como es debido y ya. Pero no, muchos lo agarran de maña, no digo que todos, porque hay como de todo, como dicen, de buenos y malos, ¿no? Pero siempre hay unos que se dedican, de hecho es lo que tienen algunos, que nada más se dedican a eso. Ok, ok, gracias. Pero sí, eso que dices es cierto, yo también el otra vez lo estaba oyendo, que ya no era así tan necesario, pero sí te sugiero que la levantes, hagas tu firma, y que en el momento que llegues a algo, ahora sí, pues ahí lo tengas, para que el día de mañana, cuando ya de verdad, si a esa persona les levanta una demanda o algo, pues con tribunales o con junta de conciliación y arbitraje, pues les digas, mira, aquí está la firma de él y revísenla, ¿no? Y vayan No, con testigos de que sí fue cierto, ¿no? Porque sí, sí sí. está muy pesado, actualmente está muy pesado por lo mismo que te digo, o sea, ahorita que la no sé qué, que lo que cuidan los derechos, y etcétera, etcétera. Digo, no está mal, está bien. El problema es que luego, como dices, hay empleados que sí son humanos. No, y para que quieran firmar un acta, porque por lo general no la quieren firmar, pero me comentaron que con 2 testigos, o sea, que firmen 2 testigos y que quede el historial. Sí, eso es Entonces, a lo que me refiero, a que sí lo hagas para que quedes un respaldo, un historial de que sí, el empleado cometió una falta, porque son faltas, en ese caso, son fallas de que ellos tienen, pero luego se amañan de que, no, yo no fui, tú fuiste, etcétera, etcétera. Sí, yo también, así son, y son todos, porque así, todos lados hay uno. bueno, gracias. Sí, de nada. Bueno, en el caso, bueno, del monto de las indemnizaciones, se tomará como base el salario, pero ese es el salario diario integrado, ¿vale? Ese es el que se toma. Bueno, esto es de acuerdo a lo que yo les decía, que vamos a tomar también lo que es en el caso de las prestaciones exentas en la parte de la retención. ¿Cuál se toma? De acuerdo al artículo 93, bueno, se va a tomar de acuerdo a esto UMAS, y en el caso de las gratificaciones o en el caso de aguinaldo se toman 30 días. En el caso de las primas vacacionales o PTU son 15 días. Por eso cuando hacemos el PTU, que también nos va a tocar la siguiente semana, se hace con 15 días. Esa va a ser su parte exenta, porque de hecho cuando haces un recibo de nómina ahí dice grabado y exento, y en ese caso eso es lo que vas a checar. ¿Cuál es el exento? Pero de acuerdo al artículo 93 de la ley. Ahorita voy a abrir una ley federal para que la chequemos, para que chequen cuándo es despido justificado y cuándo no, que ahí es donde nos dice, estas situaciones son causas y estas situaciones, porque va de ambos lados, ¿eh? O sea, va tanto para el patrón como para este, el empleado, que eso es lo que le decía a su compañera. Sí está bien que cuidemos a los empleados, pero se está dejando de lado al patrón y ahí es donde tú dices, bueno, cuidas al trabajador, pero se te está olvidando como esa parte que dice la ley federal. Esto es lo que es para el patrón y esto es para lo que es del trabajador. O sea, tiene que haber si no igualdad, una pequeña así situación, ¿no? De similitud. Bueno, vamos a la ley federal, ¿vale?
de descanso. Ahí está. Bueno, ahí es donde nos dice la ley federal en el artículo 46, cuándo es causa de rescisión del trabajador, causa justificada y sin incurrir en responsabilidad. Aquí ya nos dice del patrón. Aquí quiere decir que esas causas son causas de despido justificado, que es cuando nosotros agarramos y le decimos al trabajador, pues ¿sabes qué? Pues con la pena, como dice su compañera, ya te levanté lata, ya te hice varias, sigues incurriendo y pues no más nada, ¿no? En ese caso, ahí mismo también va a engañar al trabajador, o en su caso, este es del patrón, ¿vale? Que es muy similar a lo del trabajador, pero bueno, ahorita vamos a hablar. En este caso, esto es causa de que si nosotros le hacemos en este sentido al trabajador alguna de estas situaciones y lo llegásemos a despedir, es causa justificada para el trabajador. Entonces nosotros tendríamos que pagarle que pues los 90 días, los 20 días, etcétera, ¿no? Todo lo que conlleva la liquidación. En ese caso, sí, Adam, Pablo, ¿qué duda tienes? Es que esa vez estuve buscando la ley federal y digamos que a mí me aparece la que es del 2020. No sé si esa sea la que se esté utilizando o hay una más actualizada. Este es 2025. Bueno, aquí dice última reforma 21.2. Ahí dice, mira. ¿Nos podría compartir el link, por favor? Sí. Ahí está. Ok, muchas gracias. De nada. Ok. 40 y 40 y 40 y 40, 40, 40 y... Ahí está. Ahí está. Bueno, en este caso, esto es lo que les decía, que es por el patrón, que en ese caso dice engañar al trabajador o en su caso el sindicato que lo hubiera propuesto recomendado con certificados falsos o referencias en lo que atribuye al trabajador capacidad, actitudes, facultades que carezca. Es decir, bueno, en este caso nos está diciendo cuáles son sin responsabilidad para el patrón, perdón. Y en este caso nos está diciendo si si el trabajador llega y nos dice, bueno, en su currículum, no, pues yo tengo tantas capacitaciones, tantas cosas, y checamos que no tiene el desempeño y el conocimiento, y él, como dice, puso certificados falsos, es decir, dice que él estudió, por ejemplo, como yo que soy contador, y pongo un título, pues ahí atrás, ¿no? Puedo, pues, decirle, bueno, muchas gracias, no das el ancho, y para acabarla, me estás dando un título o un certificado falso, ¿no? Entonces ya, de ahí me puedo hacer de que es justificado. Incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad o honradez. Bueno, que lo encontremos robando, ¿no? O en su caso, que hagamos como lo que a nosotros nos pasó con un muchacho, ¿no? Que agarró y agarró y lo mandábamos siempre a una empresa, ¿no? ¿Y qué hacía el cuate Pues que a veces le decía a mi esposa, no, pues ¿sabes qué? Bueno, a la contadora que es la doña, pues ¿sabe qué? No puedo ir, pero luego ya lo cachamos, ¿por qué? Porque según él se iba con sus cuates o con chavas y entonces llegaba y pues no está bien, porque no es que, pues sí es una falta, ¿no? Más que nada de honradez, ¿por qué? Porque tú le estás diciendo que vaya a la empresa, pero él a buscar los papeles de la empresa, es decir, a esto le llamamos gestoría, y él iba con otras personas que no son ni de la empresa, entonces eso es, pues es una falta de honradez, es decir, pues no, y entonces ahí podíamos haberlo ocurrido, pero luego pues nos dimos cuenta hasta después que nos dijo la clienta, ¿no? Dice, violencia, magos, injurias, tratamientos en contra de los patrones. Bueno, en este caso, obviamente, la persona esta no se puede poner
de tú a tú con el patrón. ¿Por qué? Porque simplemente, pues tampoco, es decir, que aunque si una persona que es dueño, familiar o algo, le ordena algo y desobedece, pues ahí ya son injurias porque se le está poniendo de tú por tú. No puedes, ni tú puedes con el empleado, es decir, viceversa, porque también está una situación, ni al revés, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí ya estamos tomando en cuenta que puedes, pues, correrlo, en resumen, correrlo, ¿no? Que son las causas que nos está diciendo, pues, la ley, en ese caso, que supongo que en una de esas faltas es en lo que incurre, pues, el empleado que dice su compañera. Bueno, otra, cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros cualquier acto enumerado en la fracción anterior, es decir, malos tratos, injurias, etcétera. Que eso ocurre a veces, obviamente, cuando le dicen bullying, ¿no? Todas esas cosas. Sí, entre ellos se llevan y todo, pero mientras ellos sepan que se llevan, pues es una cosa, ¿no? Pero si ya vemos que hacen ese tipo de situaciones, ellos no lo pueden hacer. Igual, volvemos a la cuestión de probidad o honradez, que muchos luego llegan a acosar a las personas, pues tampoco lo pueden hacer. De hecho, hay apartados especiales para eso. Cometer en el trabajo fuera de servicio contra el patrón, sus familiares, personal, administrativo, alguno de los actos de la fracción 2, es decir, malos tratos, injurias, es decir, que quiera pegarle, ¿no? Violencia, ¿no? Sobre todo violencia física. No pueden. En ese caso, a mí me pasó una vez con el chavo que les dije. Cometer el trabajador fuera de servicio, ocasionar al trabajador intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de las labores o con motivo de ellos en los edificios, obras y demás objetos. Bueno, aquí básicamente, pues que descomponga algo, ¿no? Así en resumen, ¿no? O que robe o que haga algo, ¿no? Que también por ahí creo que viene algo de eso. Ocasionar al trabajador los prejuicios de que habla la fracción anterior, siempre que sean graves, sin dolo, pero con negligencia. Bueno, comprometer al trabajador por su imprudencia o descuido, la seguridad, establecimiento, personas que se encuentren en él. Pues sí, obviamente que sin querer, a lo mejor, pues abra la puerta y entren rateros o cuestiones así, o cualquier situación, ¿no? Que vaya pasar, pues es una imprudencia, ¿no? Pero pues al final tienes esa situación. Cometer el trabajador actos inmorales, de hostigamiento y acoso sexual. Bueno, que eso es parte de lo que les había dicho. Este es el que está ahí. Actos inmorales, pues sí, luego llega a pasar gente que se llega, pues saben, ¿no? A hacer cosas en los trabajos y los pueden correr justificadamente. A veces hasta sin finiquito, sin nada, pero obviamente los trabajos, pues por no meterse en problemas con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o sí, sobre todo por la cuestión laboral, ¿no? Es por lo que luego muchos les llegan a dar aunque sea algo, pero la realidad es que la misma ley te marca que, pues no, es justificado y al ser justificado ya depende del patrón si le quiere dar algo o no le quiere dar nada. Eso ya depende del patrón. Revelar al trabajo los secretos de fabricación o asuntos de carácter reservado. Bueno, en este caso, también va involucrado un aviso de confidencialidad, pero la misma ley nos está diciendo que si ellos llegaran a decir algo o utilizar nuestros formatos sin nuestro consentimiento, es decir, por ejemplo, nosotros que somos contadores y nos damos cuenta que los formatos que les dimos los ocupan ellas en otro lugar sin consentimiento nuestro, podríamos decirles, ahí está. Además, bueno, lo que se tiene para pagar un finiquito es como un año aproximadamente, ¿vale? Tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días, también esa es causa justificada. Obviamente que ahí va a depender, ¿no? Ahí sí, siempre en ese caso de 3 faltas sí está en la ley y siempre ha estado en la ley. Lamentablemente, pues a veces uno de cuates, pues se la pasa, ¿no? A los trabajadores, que eso es lo que, volvemos al punto que decíamos anteriormente con la compañera, se vuelven mañosos. Entonces eso es malo porque haces que el trabajador pues se vuelva mañosón. Bueno, eso, ¿cuál otra? Bueno, desobedecer el trabajador al patrón sin causa siempre que trate del trabajo contratado. Bueno, en ese caso,
cualquier desobediencia mientras esté en su contrato, que a veces en los contratos dice, no te especifica todas las funciones, pero sí te especifica a veces que cualquier índole de cualquier situación en el establecimiento o en otro lugar, mientras lo necesite, etcétera, etcétera, y ciertas funciones, algo así bien generalizado lo pone a veces, no especifica al 100 todas las funciones, pero siempre y cuando con eso ya puedes decir de esta situación. ¿Por qué? Porque ahí al final de cuentas pues está desobedeciendo una orden del patrón que muchas veces pues las personas luego se les borra el cassette porque vuelve a pasar ciertas cuestiones de que pues no entienden, se enojan y llegan a tener pues problemas con el patrón, pero pues bueno, aquí es caso en este caso justificado para el patrón de que obviamente pues si él desobedece una orden directa de cualquier situación del patrón o sus representantes. ¿Qué quiere decir representantes? Pues el jefe inmediato, ¿no? El jefe que tienen a la orden. Que si ese jefe les manda a hacer algo, mientras esté dentro del trabajo, el horario del trabajo, que bueno, en ese caso, si ya se sabe que son ciertas funciones necesarias, obviamente hay detalles, ¿no? Que vamos a lo mismo, digo, si tú estás contratado para ser auxiliar administrativo y en ese caso te ordenan que hagas otro tipo de situación, bueno, siempre y cuando obviamente venga en tu contrato y en ese caso si no viene, pues que te avisen, ¿no? Mínimo, oye, este día nos toca hacer tal situación que no viene en tu contrato, pero sin embargo, pues hoy nos toca apoyar. Esas situaciones a veces sí vienen en los contratos cuando dicen, ay, les vuelvo a decir, no te dice de forma específica, pero te dice en apoyo a otras áreas, ¿sí? Entonces, donde ya dicen apoyo a otras áreas es que ya te dieron en la torre, la verdad. ¿Por qué? Porque te van a mandar de aquí de compras a almacén, de almacén a recursos humanos, etcétera, ¿no? Te ponen a hacer de todo. Así, básicamente. Entonces, cuando ya sabes que se va a hacer de todo, pues entonces, pues ya ni puedes ni decir ni pío, ¿no? Por eso les vuelvo a decir, hay que analizarle uno también como trabajador qué es lo que te están diciendo, porque también digo, a veces muchos dicen, bueno, es que esto no es mi función. Bueno, no, pero a veces el mismo contrato te está diciendo que vas a apoyar a otras áreas. No quiere decir que siempre lo hagas, pero el día que lo tienes que hacer, ni modo, ¿no? Y se acabó. Pero luego los empleados pues, no lo entienden. Bueno, vamos a continuar con otro. Negarse al trabajador a adoptar las medidas preventivas o seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. Que bueno, esto no creo que no creo que lo hagan. Por lo regular, muchos empleados, pues sí, como por ejemplo en el COVID, al contrario, lo querían, pero bueno, ahí sí yo no creo tanto, ¿no? Pero bueno. Concurrir al trabajo en sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga, ¿no? Y en algunos casos, si fuera necesario que ellos necesitaran, pues que debe de estar prescrito, bueno, estar prescrito, sobre todo con médico, ¿no? La sentencia, bueno, si en caso de tener una sentencia de pena o prisión, la falta de documentos que exige las leyes necesarias para la prestación de un servicio sea imputable al trabajador. Bueno, en este caso, lo que les decía, que no tengas tu título o cualquier situación así, ¿no? Bueno, vamos ahora a los de los trabajadores. Por ahí estaban, pero déjame lo busco. Por ahí yo me acuerdo que estaban. Pero bueno, estas, en resumen, son las causas que nosotros cuando hagamos un finiquito o hagamos sobre todo indemnización, son justificadas para quién, para el patrón, de que si quieres, les pagas el finiquito, si quieres, les pagas toda la indemnización. Es decir, la misma ley te está apoyando por qué situaciones vas a ser
un justificado, un despido justificado, un justificado. Justificado básicamente es porque se te pega la gana, ¿no? No tienes el por qué. Casi por lo regular, muchas veces es porque son bien, como dijera su compañera, bien mañosos, ¿no? Y ya hicieron una, ya hicieron otra, y entonces pues ya no hay de otra, ¿no? Tú los puedes, pues más que correr, pues decirles, mira, debido a tal situación, pues vamos a prescindir de tus servicios, de acuerdo a la ley estamos en lo correcto, y así tan. Obviamente algunos se aferran y ahí es donde se van a Junta de Conciliación y Arbitraje o tribunales, que es lo que yo oye. Pero bueno, esa es la situación más pesada de este tema, porque luego hay que analizarle cuando vamos o no a hacer un despido justificado. Terminación, según las acciones, ya. Vamos. Creo que eso es nada más. Sí, creo que ese es nada más. No me acuerdo que había otro, pero no. Bueno, es lo que les decía, que es la relación laboral. Bueno, es cualquier acto que se da origen entre la prestación de un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. En ese caso es la relación que hay entre el trabajador y el patrón, que era lo que yo les decía, que ahí es cuando ya en el finiquito pues se extingue, ¿no? Eso es lo que tenemos que analizar cuando se extingue. En ese caso, como decíamos, que es por mutuo consentimiento o la muerte, que en algunos casos es también por la cuestión de la rescisión, que en ese caso se van a dar ciertas situaciones, como lo que decíamos hace rato en el artículo 40 y creo que era 48 o algo así. 46, en ese caso, perdón, en el 47, que es lo que pasa en el caso de alguna rescisión. Y andaba buscando si también decía del empleado, pero no, creo que nada más es del patrón. Yo me acuerdo que también había del trabajador, pero bueno. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda o algo, muchachos? No, profesor, gracias. Bueno, ¿alguno de ustedes ha hecho un finiquito? ¿Han dado un finiquito? Sí, profe. No, solo lo he recibido. ¿Quién sí ya hizo un finiquito? Yo, profesor, pero con ayuda, pues, ¿verdad? Ah, Teresa, ok, va. Bueno, como les decía, la cuestión del finiquito, la situación de hacer un finiquito, es esa cuestión que yo les decía, la cuestión de rescisión laboral. Hay veces que es justificado y a veces no. El finiquito más común es el que decimos, bueno, yo ya, por mutuo consentimiento, ese es el que nos marcaba la ley también, que decíamos, bueno, pues en este caso, pues yo ya me voy, me haces mi finiquito, me haces mis partes proporcionales, ¿vale? Ese es lo más común en ese caso, que eso es de lo que vamos a hablar ahorita y vamos a hacer algunos calculitos, ¿vale? Bueno,
En este caso les vuelvo a decir, lo que se va a ocupar es la ley federal porque regula los derechos de los trabajadores y la ley del ICR en donde vamos a hablar de la retención, en ese caso con el artículo 93. Y ahorita el artículo 93, ahorita bueno, ahorita se los abro o se los mando. Ahí nos va a decir de varias prestaciones, pero las que más vamos a ocupar son las mínimas del. En este caso, ¿qué nos dice del salario diario? Bueno, pues que va a estar integrado por cuota, por aguinaldo, por vacaciones, que era lo que yo les decía en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Eso, bueno, también les abrí este archivito porque luego viene un poco más, más específico, más resumido, ¿no? El artículo 93, ¿de qué nos habla? De las excepciones, que en ese caso hay algunas prestaciones, como lo que les decía, el aguinaldo, la prima, etcétera, ¿no? Por ejemplo, vamos a checar cómo vamos a hacer la cuestión del salario diario integrado. Bueno, el primer paso es ver el salario, ¿no? Que en este caso dice, bueno, son 9,000 pesos al mes, lo dividimos entre 30 y nos va a dar el salario, que son 300 pesos. Luego de ahí vamos a tomar, en el caso del sueldo son entre 365 y nos da 1. Por eso es que se marca cuando yo les marqué esa situación de que había 1, ¿por qué había 1? Porque el sueldo lo vamos a marcar entre 365 a 365, por eso es 1. Ese es como que un 1 de ya en general, ¿no? Pero es porque por el sueldo, porque el sueldo siempre lo vamos a dividir entre 365. Luego, lo que les decía, se divide 15, que es lo mínimo de ley, porque estas son ahorita prestaciones mínimas de ley, entre 365 y me va a dar un factor. Luego vamos a tomar las vacaciones por la prima y la vamos a multiplicar primero las vacaciones por la prima y luego las dividimos y nos va a dar otro factor. Ese 1.0493 son con las prestaciones mínimas de ley, ¿vale? Así se obtiene. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Por qué? Porque esto es lo que vamos a ocupar para la indemnización, no para el cálculo del finiquito. El finiquito se ocupa con salario diario, ¿no? Si yo tengo 300 pesos, eso es lo que voy a multiplicar por 15, si es que ocupé todo el año. Si no, pues no hago nada, no hago la parte proporcional. Bueno, eso es lo primero que les tenía que explicar, ¿vale? Luego, incidencias. Bueno, esas incidencias es básicamente cuando nosotros tenemos de todo. Tenemos días que son laborables y no son laborables. Es decir, tenemos días que también ha faltado el trabajador. Y luego llega a pasar. Bueno, las vacaciones, como les dije, actualmente son 12, a partir de 2023. Y se van a ir subiendo cada 2 años. Hasta el 5º año, pues cambiamos hasta que lleguemos al 10º, vamos subiendo. En ese caso, bueno, las vacaciones, ¿cómo lo hacemos? Pues tomamos el salario diario, este es un ejemplo, luego lo multiplicamos por 12 y luego lo vamos a multiplicar por la prima. La prima también está dentro de las vacaciones en ese artículo y nos va a decir que es el mínimo 25%, ¿vale? Eso es lo que nos marca también la ley federal. ¿Cuánto es el mínimo de la prima? El 25%. En ese caso, de ese 25% es lo que nos debe de dar, por ejemplo, si nosotros tenemos 12 días, ¿cuánto sería ese 25%? Pues entonces sería es el 900 pesos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, a ver, Leticia, no, sí, Teresa más bien, Teresa, ¿cuántos años llevas en tu empresa? Pues son varias. Ok, tú dime. Vaya, es negocio familiar uno, ese vamos a tomar en cuenta. Ok, por ejemplo, esta de vacaciones se llama hoy Vacaciones Dignas y empezó en 2023. A partir de 2023 tendrías, a la fecha de hoy, tendrías 14, sería un año, luego vas por el otro. Ajá. Tendrías
aproximadamente, bueno, suponiendo 2 años, ¿no? Todavía te falta para el otro año, pero suponiendo 14 días, ahorita estamos hablando en general, ¿vale? Bueno, tendrías 14 días, que serían los 300 pesos, por ejemplo, luego lo multiplicamos y luego lo multiplicamos por el 25%, ¿vale? Eso es lo que hacemos. Ahorita estamos yendo relajadito, ¿vale? Ahorita vamos tranquilos, para que me vayan entendiendo luego. Y te va a salir una prima de lo que es 1050, ¿vale? Eso es lo primero que hay que entender. ¿Cómo hacer los primeros cálculos? Que los primeros cálculos es tomar, en el caso de vacaciones, el salario, luego multiplicarlo por los días que nos corresponden, de acuerdo a la tabla, y luego multiplicarlo, porque el que vamos a tomar en cuenta es la prima. ¿Por qué la prima? Porque esa es la que vamos a tomar en el finiquito. Las vacaciones, como les dije, se gozan, no se pagan. En este caso, pues sí tendríamos que pagarlas en el finiquito, pero se supondría que ya las gozaron. Entonces, si en el caso de ellos les faltó pagar las vacaciones, pues hay que dárselas, ¿vale? En ese caso. Pero la realidad es que las vacaciones se gozan, no hay que decirle al empleado, pues ¿sabes qué? Pues ten, ahí está tu monto, no, esas se gozan, es decir, tienes que dárselas, y como ya se fue a gozarlas, es decir, no va a venir a trabajar, pues entonces ya se hace esa cuestión, en vez de ponerle sueldo, le ponemos vacaciones a la prestación, ¿vale? Pero bueno, la situación en la mecánica es tomar tu monto de tus vacaciones, que en este caso son 4,200, luego multiplicarlo y así, ¿vale? Sí, Teresa, ¿qué duda tienes? Me surgió una duda. Por ejemplo, yo entré en abril, al abril 2025, 24. Abril 2025 ya voy a tener derecho. En mayo yo ya tengo derecho a mis 12 días. No, sí. Sí, en este caso Entonces, sí, porque al haber el cambio de las otras vacaciones, te tienen que hacer un acumulativo de los 2 años. Si hubieras tenido años anteriores con el otro, juntarlas, pero una parte es por las vacaciones anteriores y otra parte es por estas. En el caso de estas, sí tendrías derecho a 12 días por esta cuestión de las vacaciones dignas, ¿no? Es decir, de la nueva tabla. Y ya te diría hasta, como dices, hasta abril. Ok, entonces en mayo tomo mis vacaciones, agarro mis 12 días. Eso, bueno, la misma ley te marca que es a partir del día que cumples el año, tiene unos 6 meses para dárselas. Es decir, o el Departamento de Recursos Humanos o la persona que esté ahí te va a decir si te las da luego o te las da hasta un término de 6 meses, ¿vale? No es luego. Él ya, la misma entidad te puede decir si sí o si no. Nosotros, cumpliendo el año, se los damos a las chavas que trabajan con nosotros, no hay bronca. Pero hasta que cumplen el año, ¿no? Ok, entonces la duda va ya en mayo yo tomo mis vacaciones, todo me las dan, me las pagan y todo. Y en noviembre renuncia voluntaria. Ya no se me hace el cálculo de las vacaciones porque ya las tomé o se saca la proporción a los meses de abril a noviembre. Se saca una proporción de lo que hay del otro año, es decir, de lo que haya de abril a noviembre. Noviembre, ok, va, gracias. De nada. Bueno, vamos a continuar. Bueno, este era el cálculo de hecho que les decía, aquí ya también te lo explica, también se los quise como que explicar. Bueno, esto de la tabla es por la retención que yo les decía, que en algunos casos lleva las 15 UMAS. ¿Quién lo lleva? Lo que es la prima 15 y el aguinaldo 30, ¿vale? Ahí está. Ahora creo que me pasé, antes era el aguinaldo, pero creo que no se los expliqué, porque me fui antes. Bueno, el aguinaldo, ¿cómo lo hacemos? Pues volvemos al punto. Si el mismo aguinaldo trabajaste todo el año, pues lo único que hacemos, por ejemplo, si ganas 300 pesos, pues nada más por 15 días, porque la misma ley de la ley federal nos dice que tenemos derecho a 15 días de goce, ¿no? Que serían 4,500. Pero en este caso, si nosotros queremos saber, como en este caso, que es proporcional, hacemos lo siguiente, vamos a tomar, como les dije,
el salario o el monto entre 365 días y vamos a tomar los días que en ese caso ellos tengan. En este caso aquí dice que 326. Hacemos un conteo. Siempre hacemos un conteo. Y si tuviste faltas, pues las descuentas, porque de hecho esa es la cuestión. Como no fue a trabajar, por ejemplo, aquí si hubieran sido 5, le descuentas esas 5 y haces el cálculo con 326, ¿vale? Con 321, porque él no las trabajó, ¿vale? Siempre que hay faltas de acuerdo que el trabajador haya faltado por cualquier situación, solamente que sean justificadas, ¿vale? Que si él nada más fue y no justificó una falta, entonces pues se toman como resta de esos días, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo que corresponde un poco al aguinaldo, ¿vale? En este caso, bueno, vamos a checar, por ejemplo, esto, ¿no? Que yo les digo, por ejemplo, del 1 del 2024 al 27 de 2024. En ese caso le puse ahí que gana 300 pesos, como decía aquí. Luego de aquí vamos a tomar que tuvo 5 faltas, y era lo que yo les decía, se van a restar, ¿vale? Ahí está. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el calculito? Bueno, vamos a tomar 300 pesos por 15, pero en este caso él no va a, ¿cómo se dice? A trabajar todo el año. Entonces, bueno, tomamos todo el sueldo. En este caso es una forma de hacerlo, va a tomar todo el sueldo, vas a tomarlos entre 365 días y luego los días que él nada más trabajó, descontando que las faltas, ¿vale? Porque esos no se toman. Es muy similar la proporción que hacemos en este caso, ¿vale? Y luego vamos a tomar cuántos son los días que realmente ellos están tomando. De hecho, de aquí ya te sale cuánto es lo que vas a tomar. Bueno, nos dice que por el sueldo entre 365 días le corresponden 12.32 de este monto, ¿vale? Que es entre 365 días. Y luego de ahí lo vas a multiplicar por los días que le corresponden. Ya te va a dar ahora sí el sueldo, digo, el aguinaldo. Luego por aquí tuvimos vacaciones. Las vacaciones nos van a decir que son 300 días. ¿Por cuántos años? Bueno, aquí yo les puse que es de un año, de nada más son 31, 22, 31, 91 días. Bueno, ahorita lo checo. Bueno, aquí le puse 14 días, porque según entonces, si es 14 días, son 2 años que él tiene de antigüedad, ¿vale? Entonces, de antigüedad tiene 2 años. Entonces, son 13 y le tocan, como veíamos en la tablita, le tocan 2 años, que era lo que decíamos hace rato. ¿Cuánto es lo que le correspondería? Está. Aquí. No, esa no es. Así está. Si son 2 años, le tocan 14 días, ¿vale? Entonces aquí le tocan 14 días y lo multiplicamos, que era lo que yo les decía. Luego de aquí vamos a tomar lo que es 300 entre 327. ¿Para qué? Para tomar un factor. Ese factor vamos a tomar realmente cuánto le toca, ¿de qué? De vacaciones, porque volvemos al punto, él no tomó todo el año, es lo que decía su compañera. ¿Cuánto es lo que te corresponde en el año? Pues solamente lo que te corresponde es básicamente lo que laboraste. En este caso, él laboró del 1 al 27 de noviembre, que en ese caso solamente son 320 y tantos días, ¿vale? Entonces, eso es lo que le va a corresponder de vacaciones, en este caso 12 días, y luego lo vamos a multiplicar por los 300 días. En ese caso, eso es lo que se hizo aquí en este calculito, y volvemos a checar para hacer bueno, nos va a tocar así. Luego de aquí sí ya lo fácil es multiplicarlo estos 3,853 por el punto 25. ¿Para qué? Para que me dé la prima. O sea que lo más pesado es que dentro del cálculo saquemos una proporción. ¿Eso cómo lo obtenemos? Pues sumando o restando los días que tenemos que tomar en cuenta. Es decir, los días que le corresponden a él, que solamente son los
327 días. Que aquí es donde ya sale el factor. ¿Cómo lo hice? Pues tomo los 300 entre 327, así ya me da este factor. Y ese factor es el que vamos a multiplicar luego por los 14 días. Ahí está, ¿ya ven? Y esos 12.84 son los que vamos a multiplicar por los 300 días. ¿Por qué? Porque son los días, son el salario diario. Por eso les digo, cuando hacemos un finiquito no nos vamos a ir por salario de integrado. Eso es para la indemnización. En este caso, esto es para lo que es el cálculo de la prima. Que bueno, ahorita vamos a abrir otro archivo y ahí les vuelvo a explicar toda esta mecánica, ¿vale? No se preocupen. Entonces, para que se den una idea qué es lo que se hace. Cuando es proporcional, se va sobre un conteo. Ese conteo, ¿para qué me sirve? Para saber cuántos días son los que realmente laboró en el ejercicio, es decir, en el año. Si hay que faltas, hay que quitárselas. Y luego de ahí, ahora sí, hacer lo que nos dice la ley. ¿Cuánto le corresponde? 15 días, pero como no laboró todo el año, solamente vamos a tomar la parte que le toca, ¿vale? Es decir, aquí ya nos dice que en vez de 15 días le tocan 12.32 de esos 327. Y así, eso es lo que vamos a hacer primero que nada. Ir checando cuánto le toca en proporción. Bueno, muchachos. Les voy a dar 10 minutos de intermedio, ¿vale? Y ahorita vamos a abrir otro archivo para seguir haciendo estos cálculos, ¿vale? No se preocupen. Ahorita nada más quería que supieran qué se hace. En el aguinaldo siempre es por 15 días. En la prima se va a buscar la tabla de cuántos días te toca de acuerdo a su antigüedad. Y luego la prima sí se toca por 25%. O a veces hay prestaciones que son mayores a las mínimas, que a veces vienen en el contrato laboral. ¿Vale? Bueno, ahorita les voy a dar sus 10 minutos, ¿vale? Para que se relajen. Y ahorita ya les pongo otro archivo. Gracias, profesor. Ahorita les paso lista.
Bueno, voy a pasar lista, ¿vale, muchachos? Está Berenice, Paula, Berenice. Presente. Gracias. Claudia, Presente. gracias. Pablo, Adam Pablot y Berenice Morán. Presente, profesor. Adán Gracias. Pablo. Gracias. Berenice Morán. Brenda Berenice Morán. Brenda Cecilia. Teresa. ¿No está Teresa? Presente. Gracias. María de la Luz. Presente, profesor. Gracias, María de la Luz. Y Elizabeth. Presente, profesor. Gracias. ¿No está Brenda Berenice Gutiérrez? Brenda Cecilia Gutiérrez. ¿No? Bueno. Vamos a volver a hacer el cálculo. Ahora igual es de una persona con las mínimas prestaciones de ley, que en este caso sería, bueno, antes de eso vamos a hacer el calculito del salario integrado, que les vuelvo a decir, ¿es para qué? Para que nosotros hagamos la indemnización, ¿vale? En este caso, bueno, vamos a tomar las prestaciones mínimas, ¿y qué hacemos? Pues las vamos a tomar entre 365 días. Luego las vacaciones y las prima es igual. La multiplicamos por los 12 días por lo que es por que son los 12 por la prima, entre 365, y nos da otro factor. Ese se le suma porque es lo del salario, si se acordarán, o el sueldo, ¿vale? Porque es entre 365, y luego lo vamos a multiplicar este factor por el salario que le corresponde. Esto es lo que se hace para encontrar el salario diario integrado. ¿Por qué? Porque les vuelvo a decir, cuando tenemos una liquidación, la vamos a ocupar en ese caso. Bueno, volvemos a hacerlo para que se acuerden. Es tomar los 15 días de aguinaldo entre 365 días, tomar los días de vacaciones por la prima, y luego entre 365. ¿Para qué también nos sirve estos factores? Cuando busquemos proporción, ¿vale? Muchas veces es para eso, porque vamos a buscar un factor que nos dé luego los días que tenemos que buscar en ese sentido. Para eso también nos sirve analizar esto. ¿Cuántos días es lo que le corresponde entre los 365 días? Pues un factor entre 365 es este factor. Luego, ¿cuánto sería la prima vacacional y las vacaciones? Pues va a ser entre 365 días. Por eso también hago este calculito, porque luego se darán cuenta ahorita que hagamos la proporción de algunos días, así hay que hacerle. Bueno, les comentaba para eso, ¿vale? Luego otra vez, ¿cuánto hay que hacer? Pues los 15 días entre 365. Luego, en el caso de los 12 días, pues por la prima, ¿vale? Y así. Y luego entre 365 y luego lo multiplicamos y nos da 419. ¿Qué pasa cuando tienes prestaciones mayores a superiores a la ley? Pues es lo mismo. Entonces, en ese caso son los 30 días entre 365 días. Luego las vacaciones, pues tenemos 17, lo multiplicamos por la prima y luego entre 365 días se nos da un factor. Ese factor se va a multiplicar, o 1.9 se multiplica por el salario. Y ya,
Eso es lo que hacemos, básicamente, esta mecaniquita, que es el aguinaldo entre 365 y las vacaciones por la prima entre 365 días, ¿vale? Eso es para saber cómo se hace y también nos va a servir para saber qué o cómo vamos a hacer un factor para poder utilizarlo en las proporciones. Que lo primero que se hace es tomar el salario diario, luego dividir en el aguinaldo, y luego multiplicar las vacaciones por el porcentaje de acuerdo a ley, y luego sumar las prestaciones, que este es el calculito para obtener la salario diario integrado. Bueno, ahora vamos a hacer, por ejemplo, este que dice que tenemos 365 días. Bueno, este no, porque bueno, ahorita lo hago rápido. Bueno, en este caso, cuando las prestaciones mínimas te marcan que es de todo el año, la fácil es tomar la fórmula. La fórmula nos dice que es lo que decíamos, salario diario, el salario diario, que es 248 en ese caso, por 93, ¿por cuántos días? Por 15, ¿no? Y en ese caso lo que hacemos es multiplicar. Aquí yo les puse esto, ¿por qué? Porque a veces no siempre van a ser los días, por eso yo les decía, este factor nos va a servir para hacerlo, porque luego lo vamos a multiplicar por los días y ahí nos vamos a dar cuenta cuánto es lo que le corresponde realmente de días. En ese caso, por ejemplo, si yo tuviera lo que decíamos hace rato, 327, ¿cuánto le corresponde? 348, y esos 348 los vamos a multiplicar por cuántos días, o por qué, por el salario diario integrado, que eso es lo que vamos a hacer al rato, ¿vale? Y ahí estaría mi sueldo, pero bueno, en este caso, lo mismo que yo puse aquí, por el total, es lo mismo que me debe dar por esos 365 días, ¿se dan cuenta? O más bien, este factor, por este, es lo que me va a dar igualito que esto. Es decir, ¿se dan cuenta? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo ya estoy sacando un factor para colocar ¿cuántos? Pues los días, es para eso. Es decir, yo ya busqué un factor en el aguinaldo para que cuando yo necesite hacerlo por proporción, que era lo que decía su compañera, que luego se hace proporcional, entonces ya lo busqué. ¿Cómo? Pues tomas entre 365 días los 15 días, ¿vale? Bueno, ahora, las vacaciones. En el dado caso de las vacaciones, ¿cuál es la fórmula? Pues vas a tomar los días que contempla la ley de acuerdo a las vacaciones, que en ese caso nos dice que son 12 días, luego lo vas a multiplicar por esos 12 días, y en ese caso es por la mecánica siguiente. Son los días que le corresponden, que es de acuerdo a la ley de vacaciones, ¿vale? Es decir, vas a tomar los días que le corresponden de acuerdo a la ley y luego lo vas a multiplicar por el salario diario que le corresponde, por los 248, y luego vas a multiplicar esos 12 días por el salario diario, ¿vale? Sí, eso es lo primero que haces. Es decir, te tocan 12 días, lo multiplicas por y ya te va a dar ese monto, que son 2,987, ¿vale? Esa es la cuestión cuando no tienes que hacer proporción, porque cuando tienes que hacer proporción, ¿qué haces? Entre 365 días. Y ya como ya tienes ese monto, lo que vamos a hacer es básicamente tomar el monto que es de los 25%, que sería este. Es decir, vas a tomarte 2,987, 0.25, y eso es lo que está. Ahora bien, ya cuando ya juntamos todos, que ya son las vacaciones, que ya son todo, es decir, vamos a checar cuánto es lo que graba y cuánto es lo que no graba. En el caso de las vacaciones, ¿graba? Sí, graba todo. En el caso del aguinaldo, es lo que tenemos que checar cuánto graba y cuánto no graba. En el caso de estos, pues lo que va a grabar en sí, para hacer la retención, va a ser las partes que van a grabar y las vacaciones. En este caso,
Nosotros actualmente, no sé si sea, creo que sí, son 108.58, esta es la UMA, ¿vale? Que era lo que yo les dije que se hace en la cuestión de la retención. Para la retención, en la parte fiscal es por UMAS, no por salarios mínimos. Entonces, ¿cuánto es lo que nos dice que tenemos que hacer de UMAS? Pues tenemos que multiplicar la UMA, en este caso es la UMA, el valor va a ser 108.54, ¿no? Nos dice que para el aguinaldo son 30 días, entonces multiplicamos eso y esa es la parte exenta, ¿vale? Es la parte que no va a grabar para hacer el cálculo del ICR. Entonces esta es la parte que va a estar exenta, ¿vale? Eso es cuando te hacen un recibo de nómina y una parte dice parte grabada y parte exenta. Es eso a lo que se refiere. De acuerdo al artículo 93. En el artículo 93 nos dice que lo que es el aguinaldo, la prima vacacional y la PTU son 15 días exentos, ¿vale? Aquí ya están las excepciones, 30 y 15, ¿vale? Y bueno, hacemos lo mismo con las vacaciones. En este caso son solo 15 días, es decir, tomamos la UMA, multiplicamos y nos va a dar la excepción. Esa excepción la vamos a pasar con el dato que nos dio. En este caso, en el aguinaldo son 3,733. Luego, en la prima vacacional son 746. Y en ese caso, las vacaciones, pues graban todas, ¿no? Ahí no hay otra situación. En ese caso, esto sí pasa. Esta parte va a ser grabable, ¿vale? Entonces, ¿qué va a ser grabable? Pues la diferencia que hay de tu excepción con lo que está del aguinaldo. En este caso, el aguinaldo es mucho mayor a la excepción y esos 477 van a grabar. En el caso del aguinaldo con este, no va a grabar. ¿Por qué? Porque la excepción es mayor a la prima, ¿vale? Entonces queda en 0. ¿Qué sí va a grabar? Pues las vacaciones, eso sí graba. Entonces, ¿cuánto es lo que va a grabar? 3,464, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que nos dio el cálculo que hicimos es, de las vacaciones van a ser 3,000. Del aguinaldo, lo que nos da por esos 15 días normales es 3,733. De las vacaciones nos va a dar 2,987. De la prima nos da 746, de acuerdo al factor del 25%, ¿vale? Y luego de ahí hay que hacer una retención, porque están dados de alta las personas. Entonces, ya me dio que mi retención va a ir sobre una base grabable de 3,464. Y este calculito es un calculito que se llama artículo 96, que las tarifas, bueno, las obtenemos de aquí y vamos a revisar cuál es mi base. Mi base debe de estar siempre entre un límite inferior y uno superior. En ese caso sería entre 746 y 6,632. Entonces, para ese cálculo nos dice que ya lo que le encontramos la base que está entre los dos límites, el inferior es este y el superior. Nosotros tenemos que tomar el límite inferior, la cota y el porcentaje. Ese calculito que les estoy diciendo ahorita, ese lo hace la nómina, o ese es un cálculo que lo hace la nómina, o lo hace también la actividad empresarial, lo hacen varios cálculos en varias situaciones, tanto fiscales como en este caso para la cuestión de la parte fiscal, que es la parte del finiquito en la retención. Luego de ahí vamos a tomar el límite inferior, que es 746.05, y la cuota, que es de 14.32, y el porcentaje de 6.40, ¿vale? De ahí lo que vamos a hacer es hacer la mecánica, que es tomar la base menos el límite, que ya tuvimos de la tarifa, hacemos una resta de esos 3,464, es decir, hacemos lo siguiente. Esta es la base, que es la que vamos a tomar. Luego del límite hacemos una resta y ya nos va a dar una diferencia y se le llama excedente, ¿vale? Luego tomamos el porcentaje de esa tarifa o esa tabla y se va a multiplicar, es decir, tomamos este valor que ya nos dio, se multiplica por este y ya nos va a dar algo que se llama
impuesto marginal. Ese impuesto se le suma a la cuota y ya nos va a dar el impuesto causado. Ese impuesto es el que vamos a tomar para ahora sí restarlo del total de esto que ya nosotros tomamos como finiquito, que sería estas tres partes, este y este, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería del finiquito real? Bueno, del finiquito sería totalmente, sería la sumatoria de estos tres, porque aquí me faltó poner, bueno, ahorita lo sumo. Sería este más este, ¿vale? Son 7,467 menos los 184 que le corresponde de retención. Y luego de ahí lo que hacemos es hacer una presentación. ¿Cómo? Pues poniéndole el nombre de la empresa, qué día empezó, qué día va a ser su salida, etcétera, ¿no? Que en ese caso, bueno, aquí creo que les puse presentación o no, creo que es, no, este no es, pero bueno, vamos a hacerlo en este. Su fecha creo que no es el 31, es, no, sí está bien, porque es todo el año, según. Aquí vamos a tomar una presentación donde pongamos nombre de la empresa, fecha de ingreso, el nombre del empleado, ese es aquí donde puse el nombre, es el del empleado, las partes proporcionales que le corresponden, en este caso, bueno, hay que ponerle, la parte que le toca de, ahí está, la prima. Si es que tuviera un sueldo, se le pone, si no, no se le pone. Bueno, yo se lo agregué, pero realmente no se le pone. Aquí ya sumamos ahora sí, de acuerdo al formato, yo se lo dejé tal cual. Pero no, aquí sí hay que hacerlo aquí para checar si cuadra. Y luego ya la retención, que en este caso es esta menos esta, ¿vale? Y ya. Y aquí, bueno, nos tendría que dar lo mismo que pusimos acá. Sí, pues sí nos da. Entonces eso es la representación, y ahora sí, ya después de hacer todo el cálculo, ¿no? Que en este caso, les vuelvo a decir, la mecánica es tomar lo que nos dice la ley federal y lo que nos dice la parte del ICR, que las fórmulas, bueno, ahorita se las voy haciendo para que chequen que no están tan complejas. Es tomar, en el caso del finiquito, lo que vas a hacer es tomar salario diario, lo que, por ejemplo, si son 250 como aquí, y luego vas a tomar, en el caso de vas a tomar, en este caso vas a tomar lo que llamamos, en los 15 días por ley de trabajo. Pero si hay que hacer una proporción, lo único que hay que hacerlo es entre 15, entre 365, y de ahí vas a tomar la proporción. ¿Vale? En el caso de las vacaciones, bueno, de las vacaciones también debes de tomar una proporción, pero bueno, ahorita eso se las digo. Lo primero que tienes que hacer es tomar los días de acuerdo a ley. Si te toca de acuerdo a la tabla que dijimos que el primer año son 12 días, segundo año 14 días, y así, ¿no? Irnos de acuerdo a esos días. Y luego, ¿qué vamos a multiplicarlo? Lo vamos a multiplicar por el salario, y ya nos da las vacaciones, y luego por el porcentaje para obtener ¿qué? Por el porcentaje que nos marca en ley, ¿vale? Porcentaje de ley. Luego de ahí está esta parte de la prima. En ese caso, ahí está la mecánica. Estas serían las fórmulas básicas, ¿vale? Luego de ahí también hay que obtener una proporción, que bueno, aquí ya creo que aquí ya se las dejé. Si es que tuvieran proporción. Aquí está. Bueno, aquí también ya se las puse. ¿Qué van a hacer? Van a tomar el 0.25. No, esa no es. Es esta. Van a tomar los 12 entre 365. Siempre es entre 365, ¿vale? Es decir, van a tomar los días de vacaciones entre 365 días. ¿Para qué? Para hacer la proporción. En el caso de vacaciones es tomar la proporción, es tomar
los días que o sea, que tengas, de acuerdo a ley, ya de acuerdo a ley, entre 365 días. Ahí está. Bueno, este es para que tengan la proporción, ¿vale? Eso, bueno, eso lo vamos a hacer en otro casito. No sé si nos dé tiempo, pero ahorita se los enseño. Y bueno, esas son las fórmulas básicas que vamos a ocupar para hacer pues esto, el cálculo que ustedes necesitan, ¿vale? Esas son las básicas que necesitan para hacer o una proporción o hacerlo normal, porque luego obviamente sí llegan a tener todos los días o a veces no. Entonces lo que hay que hacer primero es el conteo, que ahorita lo vamos a hacer en una de los otros calculitos, pero bueno, ahorita les estoy explicando a grosso modo lo que se hace. Cuando ya terminas el cálculo, les vuelvo a decir, te vas a la representación. En esa representación, pues lo único que vas a poner en el caso de finiquito son las 3 prestaciones, que son aguinaldo, vacaciones y prima. Si nosotros, como les digo, a veces llegáramos nosotros a no pagarles la nómina, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es dar su sueldo, es decir, le vamos a poner, bueno, en este caso aquí yo no les puse, luego también le pone salario diario, en algunos casos le pone salario diario, y ya le pones cuánto ganaba. Es aquí, bueno, ganaba, según esto, 2.48, el mínimo, ¿no? Entonces, ese mínimo lo vas a multiplicar por los días que le quedamos a deber. Por ejemplo, que le debamos 10 días, bueno, se los multiplicamos y ya. Y entonces, pues ya también habría que hacer otra retención, pero ahora de acuerdo a los días que le tenemos que haber pagado. En este caso, como es salario mínimo, por lo regular el salario mínimo no lleva retención. Por acuerdo del artículo 96 de la ley del ICR, los mínimos por lo regular no llevan retención, están exentos, ¿vale? Entonces, por eso, bueno, no la hago, pero si fuera arriba de eso, hay que hacer una mecaniquita igual a cuál, a la que les dije en la retención, muy similar a esta. A esta, miren, muy similar a esta, ¿vale? Entonces, eso es lo que se hace, pero bueno. Y luego, obviamente, llevan las firmas del empleado, el gerente, y bueno, lo que debes de hacer es básicamente, pues, hacer que te firmen, que te pongan la huella, y que en ese caso, bueno, ambas partes, pues, tienen que firmar, tanto una persona que es responsable de RH o gerente o contador, y es el que firma, y la fecha, también va la fecha a molde de la persona y su huella, ¿vale? Si hay sello de la empresa, también se pone. Y bueno, ¿cómo se hace el asiento? Bueno, aquí ya les puse un ejemplo, se manda gastos de administración o de venta, aguinaldo, vacaciones, prima, y si hay sueldo, pues sueldo, y se manda la retención y contrabancos. ¿Por qué? Porque obviamente hoy en día se transfiere, ¿no? Ya si tú lo vas a pagar en cash, pues le pones caja, ¿no? Caja chica o fondo de caja chica, etcétera, ¿no? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda o algo, muchachos? Sí, No, está profesor, gracias. un poco así, pero las fórmulas básicas, esas son las que les puse aquí en este apartado. De hecho, también en los mismos, ahí están las fórmulas básicas. Las fórmulas básicas, de hecho, también vienen en donde yo les dije el archivo anterior, el que dice nómina, ahí vienen también. Y estas serían las básicas para sacar el aguinaldo, para sacar las vacaciones. Obviamente que para sacar la proporción era lo que les dije, tomar 15 entre 365, que era muy similar a lo que obtienes con el salario diario integrado. En el caso de las vacaciones, pues también igual, tenías que hacer una proporción entre el número de días entre 365, así obtienes ese valor. Es un factor para poder ver cuánto es lo que le corresponde de acuerdo al año en ejercicio de ese año, porque realmente o de ahí hasta ahí esa parte, porque obviamente que las primeras vacaciones que si tú tienes normales, pues te van a tocar a raya, pero si tienes otro año o 2 años que le corresponde, entonces ya no vas a poder tomarlo total, nada más una parte, ¿vale? Porque la ley contempla años completos, no incompletos, es decir,
A lo demás le sacaremos proporción, que bueno, ahorita creo que ya no llegamos hasta ese caso. Hay un casito que por ahí les dejo, que les digo, a ver, hagan este. Y en ese caso creo que ahí es donde hacemos esa parte. Pero bueno, les voy a explicar el segundo caso. Aquí nos dice que es del 1 de 2024 a junio, igual con las mínimas, ¿no? Pero el sueldo sí es de 350. Entonces aquí hacemos el conteo, que era lo que yo les decía. Entonces así, aquí 31, febrero 29, porque acuérdense que el año pasado tenía 29 días. Luego marzo 31, luego abril 30, mayo 31 y junio 20, porque llegó hasta el 20. Acuérdense que hace siempre un conteo, que eso era lo que decíamos en el anterior archivo, que siempre es el conteo. Y si por ahí tuvieron faltas, eso también lo debe de llevar un RH o cualquier persona, ¿no?, que esté haciendo la nómina, tiene que saber si los empleados tuvieron o no faltas. Se les pone, se les descuenta, ¿vale? Pero bueno, en este caso vamos a ponerlas todas y ya de acuerdo a eso es lo que nos va a dar ahora sí ya la mecánica, que en ese caso tomamos 272 días, que era lo que decíamos, y volvemos a esta parte que yo les decía, bueno, se toman los 15 entre 365 días. ¿Para qué? Para tomar el factor, que era lo que yo les decía por acá. No me acuerdo dónde se los dejé, pero bueno, aquí, que les dije, para obtener la proporción es entre 15 entre 365 días. ¿Por qué? Porque de ahí ya sabemos sobre los días que está trabajando. Es decir, la proporción no siempre se va a hacer así entre el total, porque no siempre llegan los empleados a estar todo el año, ¿no? Ese ejemplo que les puse es ficticio, ¿no? O sea, no siempre. Nada más es para que checaran la mecánica, ¿no? Bueno, ya de ahí, obviamente, lo multiplicamos por ¿cuánto? Pues los días que son, por factor, por los días. ¿Para qué? Para que nos den los días que realmente ellos le corresponden de aguinaldo, que estos ya son los días correspondientes de aguinaldo proporcionales. El 7.68, eso es lo que le corresponde. Y ahora sí, eso los vamos a multiplicar. ¿Por qué? Pues por el salario mínimo. Bueno, el salario. Es decir, estos días se multiplicarán por nuestro salario diario, ¿vale? Ahí está, para que se ayuden, ¿no? Es decir, este monto por el salario diario, ¿vale? Ahí está. Luego, ¿qué hacemos en las vacaciones? Pues lo mismo, porque tenemos que hacer el conteo de que él no trabajó todo el año, o sea, nada más trabajó casi medio año. Entonces, ¿cuánto le tocaría de esos 12 días? Pues nada más 5.54, es decir, 5 días X, ¿no? Una proporción, que es lo que volvemos al punto de la otra vez, que van a ser los días que le corresponden de acuerdo a la tablita, que era lo que les puse aquí, proporción, días de acuerdo a ley, es decir, lo que le corresponde de acuerdo a ley, es decir, si yo estuve un año o menos de un año, pues ¿cuánto me toca? Si yo estuve 2 años, ¿cuánto me toca? Y luego entre 365 días, es eso lo que yo hice, es decir, tomar un factor. Luego de ese factor dice que en ese año, a él, de enero a junio, le tocan solamente 5.65 días. Y ahora sí, lo multiplico, ¿por qué? Pues por mi salario, porque siempre es por el salario, es decir, igual, como aquí les puse, por el salario diario, ¿vale? Es decir, en cuestiones de finiquito no tocamos salario diario integrado, porque eso ¿dónde va a ir? En la liquidación o en la indemnización, como así la conocemos. Y luego la fácil, pues nada más es multiplicar mi monto, pues obviamente por 494, es decir, hacer esto. Y ya, ¿vale? Para no meternos en tanta cosa. Y ya, que este sería ya el monto que vamos a tomar para el finiquito. Es decir, estas 3 partes, si se acuerdan que yo les puse una representación, pues las vamos a mandar, es decir, mover y copiar. Representación. Bueno, en ese caso, ¿aquí qué haría? Bueno, pues mandar esta parte aquí, tomar y ahora sí decir, ahí está. Bueno, aquí le vamos a cambiar, ¿no? Obviamente aquí vamos a poner 20 del 6 del 2024 y cambiarle el salario, ¿no? Y ya, ahí le vamos a poner le vamos a poner también las vacaciones, cuánto le tocan,
En ese caso dice que 1900. La prima dice que le toca la prima le toca 494 y así. Es decir, ya que terminemos estos cálculos, los vamos pasando y al final nos tiene que dar lo mismo. Aquí, bueno, yo le puse el sueldo, pero a veces no va, a veces sí, a veces nada más decir, bueno, ¿cuántos días le faltaron? Pues dices, bueno, son 5 días, porque nada más trabajó 5, porque estuvo del 15 al 20, ¿no? Y les vuelvo a decir, a veces esto es para ahorrarse el recibo de nómina, porque realmente tú tienes que hacer un recibo de nómina y ahí calcularlo, pero bueno, como muchos dicen, bueno, me ahorro el recibo y lo hago aquí, pues ahí está, ¿no? Y bueno, ya. Segundo, hacemos esta parte, luego de aquí volvemos a tomar la retención que le correspondiera. Aparte, obviamente hay que hacer una retención por su sueldo, pero bueno, ahorita lo vamos a medio hacer ya más rápido, ¿vale? Entonces, aquí, ¿cuál aparte de eso sería? Pues el sueldo, ese sí siempre graba, ¿no? Entonces sería 350 por 5, 1750. Ese va a grabar a fuerza. Entonces ya, ahí está. Bueno, luego volvemos a hacer esto de las excepciones. ¿Cuánto es lo que va a grabar de aguinaldo? Bueno, en este caso, como es mayor la excepción, cuando es mayor la excepción, no graba nada. Igualmente pasa en dónde? En la prima, ¿vale? Porque la prima, la excepción tanto de aguinaldo es de 3,256. Contra el aguinaldo, pues no graban. Cuando pasa esto es que no van a grabar. ¿Qué sí graba? Pues lo que sí graba es esto, que es 1979, y en su caso también el sueldo, ¿vale? El sueldo, y en ese caso, ¿cuál es la base gravable? Pues la base gravable va a ser de los 1750 más los 1900. Esta sería mi base gravable. Base gravable. ¿Y esta base gravable para qué me sirve? Para obtener el ICR de salarios, ¿vale? Y ya se hace toda esta mecánica que hicimos acá. Pero bueno, creo que ahorita ya no nos va a dar mucho el tiempo, entonces, bueno, hasta ahí la vamos a dejar. Bueno, muchachos, ¿dudas o algo? Que bueno, si gustan, chequen primero lo que se les dio, porque la siguiente clase sí les voy a dejar un calculito que lo intenten hacer en clase, ¿vale? Y luego ya lo checamos y ya, no se preocupen. Primero es la participación así, ¿vale? Para que ustedes intenten hacer algo ahorita. Ahorita nada más quiero que se den cuenta cómo es la mecánica. Ya la siguiente clase sí los voy a poner a hacer un cálculo, ¿vale? ¿Dudas o algo, muchachos? ¿Va a mandar el archivo ya respondido? Ahorita sí. Ya mañana también, la otra clase, les voy a hacer que hagan uno para que le intenten hacer, para que lo vayan haciendo, para que le calculen. Y así, esa va a ser la dinámica de la siguiente clase. Que hagan uno de los cálculos que ahí dejé y ya. De todas maneras lo vamos a contestar en clase, no se crean. Gracias. Bueno, ahorita se los mando y analícenlo, chequen la grabación porque la siguiente clase sí vamos a intentar que hagan uno de los que ahí están en salario diario integrado, y luego ya vamos a ir a la liquidación. La liquidación está un poco más extensa. ¿Por qué está más extensa? Porque, pues, como les dije, lleva otros cálculos, que también ahí ya te dice cómo se hacen, ¿vale? Pero de todas maneras, traten de checar la mecánica. La mecánica es sobre salario diario en el caso de finiquito. En el caso de la liquidación, ahí sí, va a llevar algunos casos o algunos cálculos el salario de integrado, que ese es el calculito que les dije en la parte de arriba. De hecho, la siguiente clase van a hacer un calculito de salario de integrado. De hecho, lo que ustedes ganen me van a decir, yo gano tanto. Ah, entonces dime cuánto es lo que sale de salario de integrado, ¿vale? Bueno, ¿dudas o algo, muchachos? No, profesor, gracias. Bueno, tengan Ninguna bonita gracias. noche. Cuídense mucho. Igualmente, buenas noches. Hasta el jueves. Jueves, muchachos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchachos.